de lo que están hablando ni lo que están haciendo. O sea, es toda una línea, antes de, durante y cuando ya estás ya ahí, ¿no? Hay otras cosas, por supuesto, ya de mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, internamente en un partido. Por ejemplo, si uno quiebra la proporcionalidad demográfica al construir un partido, automáticamente todo el mundo lo quiere a uno. Como somos países de concentración territorial, si yo agarro y digo, bueno, los delegados de Buenos Aires en la Asamblea Nacional van a ser proporcionales a los habitantes de Buenos Aires. Cuando yo inauguro mi congreso, el 70% de mi congreso va a pertenecer a 3 provincias o a 4 provincias. Entonces, no. Uno tiene que decir, no, mi asamblea, yo tengo este otro sistema en donde la proporcionalidad demográfica está bien, esto es para elegir, ¿no es cierto?, presidentes, diputados, pero adentro del partido, si yo lo quiero democratizar, yo tengo que darle voz a los olvidados de los territorios. Yo no tengo que darle más voz a las ciudades que concentran, ¿no? O, por ejemplo, los guetos, ¿no? La Secretaría de la Mujer y la Secretaría de los Jóvenes. Porque no están como pares en los sitios de toma de decisiones, en el comité ejecutivo, en los comités, y uno saca una norma que le ordena a los secretarios de cada comité que tienen que haber jóvenes y mujeres en sus comités, y no mandarlos como si fuera un gueto a la Secretaría de la Mujer, que nadie sabe qué están haciendo, o a la Secretaría de los Jóvenes, que los ilustrados los utilizan para las pintas, para pegar cosas, pero no los utilizan para tomar decisiones. ¿Por qué? Yo hice eso en una organización y los tradicionalistas se opusieron. Los caciques se opusieron. Ya, pues, caballero, denuncia a la Fiscalía al Ministerio Público por abrir un comité paralelo porque no está de acuerdo y que la policía lo obliga a cerrarlo. Ya, pues, asume la Secretaría General de un partido es para alinearlo ¿con qué? No con lo que quiere la cúpula, lo alineas con la justicia. Entonces, por ejemplo, yo me volé todos los secretarios, en este caso acá en Argentina, los secretarios provinciales no existen más. Los secretarios nacionales hablan directamente con el siguiente nivel. Chao caciques. ¿Por qué? Porque descubrimos que el cacique no era cacique por sí mismo, sino porque le cuidaba, era el guardián del territorio del diputado nacional. O sea, a cambio de prebendas del diputado nacional o de los diputados nacionales y senadores, el cacique le cuidaba el territorio. Entonces, obviamente, cuando nos volamos a ese nivel de los secretarios provinciales, ¿quiénes protestaron? Los caciques que abrieron comités paralelos y los diputados nacionales y la cúpula, porque se quedó sin una herramienta de manipulación. Y los otros secretarios que cuando iban a las reuniones miraban la mesa mientras el secretario de la provincia era el que hablaba, o tenían lengua, comenzaron a hablar, porque ya no tenían temor a ser sancionados por el secretario de la provincia. Y cambió totalmente la actitud. O sea, cambiando un solo detalle, cambió totalmente la relación entre el nivel central y el nivel de la periferia. Y mientras más rural el país, menos los dejan hablar a los secretarios. O sea, hay varios caminos en los cuales uno puede entrenarse. No solamente es ya la cuestión personal, es también la cuestión partidaria, ¿no? Hay partidos que funcionan bien con su estructura, hay otros que necesitan otras estructuras donde la gente se sienta que puede confiar más. Disculpen la extensión, pero es una parte de la que nunca se habla, ¿no? ¿Cómo es el aparato de un partido? Si la gente llega al partido y ve que los ilustrados son los dueños del partido, hay que darse media vuelta e irse. Porque significa que no va a haber sitio para nadie más que los ingenieros, los médicos, ¿no? Cuando, como les dije, en un comité, el ingeniero y el albañil, la única diferencia debe ser quién hace mejor política, no el título universitario. En manos acá de los jefes de la Winter School. Así que si alguien necesita algo, con el mayor cariño, el mayor aprecio.
Siempre que haya gente tratando de construir, como que yo ya me canso un poco al cargar ladrillos, pero puedo pasar algunos ladrillos que tienen su truco, así que siéntanse libres de escribirme a cualquiera de los correos y con mucho gusto. Y la presentación se la voy a dejar ahora más luego. El que quiere la presentación, quiere revisar la data, hacer algo comparativo en su país, con el mayor gusto. Quieren preguntar sobre ese tema particular, con el mayor gusto. Hay que ir cuando se trata de esto. No existen honorarios, siéntanse libres. Yo encantado de ayudarlos en lo que sea, con tal de que sea hacer una América Latina que sea capaz de tomar ese liderazgo al que el momento actual nos está llamando. Y sí, hay algunos casos de países que están con algunos gobiernos un poco, ya ustedes vieron, ¿no? Sale alguien de la historia y la historia cambia, ¿no? ¿Ah? Siempre existe excepción a la regla. Ah, por supuesto, pero fíjese, su presidente es millonario, ¿no? No lo digo con peyoración, es millonario, fíjese. Paraguay, millonario. Chile, millonario. Colombia, millonario. ¿Y todos los demás? Venezuela casi fue un millonario. No, pero vinculados a un proyecto, ¿no es cierto? Vinculados a un proyecto. Esa es la América Latina de hoy. Y yo les garantizo que en 5 años no va a ser así. Van a haber cambios en todos los países. ¿Qué quiero decir? Si va a dedicarse a la política, tiene que tener muy claro. ¿Se va a hipotecar al poder económico? ¿Se va a hipotecar al narcotráfico? ¿Se habría hipotecado al proyecto chavista? ¿Tiene fortuna propia? Va a tener éxito. Miren ustedes, los presidentes en Sudamérica en este momento, los que no son de la esfera del proyecto del socialismo del siglo XXI, son familias o personas de fortuna. La familia Santos en Colombia es una familia con proyecto político. Tiene una lista de primos, cuñados, sobrinos que han sido ministros, funcionarios de alto rango. Significa, no que es malo ser millonario, que es malo, no. Significa que el secreto de la independencia de un político para actuar de acuerdo a la justicia, porque si va a ser justo, va a pisar callo, es el financiamiento de la política. Y por eso yo soy un defensor del financiamiento público. Ustedes pueden creer que los 2 partidos que hay en Gran Bretaña, los 2 partidos grandes, 63% de su dinero viene de las corporaciones, publicado por el Financial Times. ¿Qué independencia tienen esos diputados y esos de las cámaras de aquí y de allá? Ninguna. Yo sí creo que debe haber financiamiento público, y no para capacitación, cuidado. El financiamiento público de un partido es para que ese partido tenga vida orgánica en los territorios pobres. Los partidos en América Latina, ¿cómo se financian? Los financia la gente. La gente pone para la luz eléctrica, para el local, para el papel, para la computadora, para la impresora, para el internet. ¿Sí o no? Así se financian los partidos. Y en las zonas pobres, ¿quién puede dejar de comprar pan para el desayuno de sus hijos porque tiene que comprar el papel o pagar el internet del partido? Entonces, en las zonas pobres, los partidos están ausentes. Y al estar ausentes, la gente más humilde, que es la que más necesita ser escuchada, ser representada, no tiene un vehículo institucional. Al no tener un vehículo institucional, ¿qué hace? Utiliza la calle. Entonces, démosle un vehículo institucional a los que necesitan ser más escuchados. Entonces, que el diputado llegue al territorio, que no llegue pues a su comité, que llegue al comité del partido. Entonces, el financiamiento público, miren, mi país tiene 144 provincias. 194, perdón. 144 son rurales y son donde está asentada la pobreza. O sea, 75% del territorio político no puede pagar ni una hoja de papel, ni un lápiz. Un lápiz cuesta igual que 3 panes. Y están hablando ahorita de reinstituir el financiamiento público para capacitación. Obviamente voy a hacer otro artículo para los medios, ¿no? Pero hay que señalar que hoy día estar en la política es... Hay gente, bueno, y ustedes los calificarán, que dicen
La política nunca se hace con plata propia, se hace con plata ajena. ¿Nunca han escuchado esa frase? Yo sí. Es decir, al martillo. Y eso no puede ser. Esa es la importancia de militar en una organización. Que la organización no debe hipotecarse. ¿Y quiénes son los que deben cautelar eso? Los militantes. Por eso es que tiene que haber una participación horizontal, porque cuando la participación es vertical, se hipotecan arriba y nadie se entera abajo. Cuando es horizontal, todos se enteran. Entonces, los que militan en un partido, una de las tareas hoy día quien está en un partido es, hay que trabajar para horizontalizar los partidos políticos, precisamente porque está demostrado que la relación entre la financiación de la política y la política es un agujero negro todavía en el mundo y más aún allá en Estados Unidos. Mire, la General Motors le ha financiado a ese congresista. Todo se sabe, todo está escrito, todo está registrado. Bueno, no solamente, todo el mundo, pero todos saben quién le ha financiado a todo el mundo. En América Latina, nadie sabe quién es. Entonces, el financiamiento de la política es un agujero negro que no puede ser descuidado. Yo soy defensor del financiamiento público, pero para presencia en los territorios pobres. En un territorio indígena, un territorio amazónico. Ya pues, ¿no? Mil disculpas por el abuso del tiempo, pero creo que este tema es crucial, ¿no? ¿Quién pone, no?